Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer estos calcetines que son muy fáciles de hacer y muy funcionales. Ahorita les voy a dar todas las indicaciones. Vamos a ocupar 60 gramos de estambre del número 4, un gancho del 5. El gancho del 5 va a ser para el resorte y un gancho del 5 y medio para lo que es el pie. Vamos a ocupar nuestra aguja estambrera, nuestras tijeras y aquí en este caso vamos a ocupar la regla. Ahorita les voy a enseñar para qué. Bienvenidos, vamos a disfrutarlo. Estas calcetas son del número 4. Aquí en México es por centímetros. Cuando alguien dice que calza del 24, es que son 24 centímetros. Si las quieren tejer más grandes, solamente auméntenle 2 vueltas aquí y pueden aumentar otras 2 vueltas acá dependiendo de la talla de cada persona. Aumenten las proporcionales. Yo ahorita les voy a enseñar cómo tejer estas. ¿De acuerdo? Entonces empecemos. Vamos a empezar con el gancho del 5.5 con un aro mágico. Y vamos a montar 12 macizos. Dos cadenas cuentan como 1. 2. 3. 4. 5. 6. Le voy a apretar un poquito. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Lo vamos a cerrar. Detengan aquí su tejido. Acuérdense que en los tips está cómo hacerlo. Y lo vamos a cerrar aquí. Otra vez vamos a hacer 2 cadenas y en el mismo lugar vamos a tejer otro. En cada una vamos a tejer doble para que nos queden 24.
23, 24. Si se les abre, acuérdense que lo único que hay que hacer es hacia donde sale el hilo, darle el tirón. Luego lo vamos a guardar. Aquí vamos a unir con deslizado. Aquí solamente vamos a aumentar 4 en toda la vuelta para que se haga para el pie. Si ustedes lo quieren hacer para alguien que tenga el pie más angostito, no aumenten estos últimos 4 puntos que vamos a aumentar. Aquí los vamos a aumentar cada 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a hacer el aumento con otro macizo. Entonces llevamos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en el mismo dejemos otro. Vamos por el tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí hacemos otro aumento. Aquí lo tenemos. Entonces ya se nos está haciendo curvo. Y vamos por el cuarto. 1, 2, 3, 4, 5 y en este que es el sexto hacemos el cuarto aumento. Entonces ya tenemos 28 puntos. Aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Esta es nuestra tercera vuelta. Vamos por la cuarta, que se teje ya sin aumentos, como nos va tocando macizos en cada uno. De esta vuelta número 4 a la 12, vamos a tejer exactamente igual, puros macizos y sin aumentos. ¿Ya vieron? Ya lo tenemos aquí en redondo. Y ya se hizo esta parte de aquí curvita. Miren. Nos vemos en la vuelta 12. Ok, ya llegamos a la vuelta 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a cerrar y nos vamos a tejer el talón. Subimos con 2 cadenas y vamos a tejer 20 puntos. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Subimos con 2 cadenas, estamos en esta parte de aquí del talón. Volteamos y nos regresamos. Y así vamos a tejer 5 vueltas. A llegar a la parte final de nuestro talón. Esta es la 3. Y así, ahorita nos vemos en las 5. Estamos terminando la vuelta 5. Ahora, esta es la parte de abajo del talón. Aquí lo que vamos a hacer es nada más unir así. No vamos a cerrar aquí abajo ahorita. Ahorita les enseño por qué. Vamos a subir con 2 cadenas y en cada uno de estos, en cada macizo, vamos a tejer 2 macizos. 1, 2. Aquí vean cómo quedó aquí cerrado. Ahora. 1, 2. 1, 2. Otra vez 1, 2. Y en esta esquina, este es 1 y este es el 2. Solo en esta esquina y en la del otro lado vamos a hacer una disminución. No terminen este macizo, déjenlo así cargado y aquí hagan esto y pasen los 3. Esta es la parte de enfrente, es nuestro empeine. Aquí vamos a tejer 1 en cada uno. Esto es para hacer la base del resorte.
Aquí vamos a llegar y nos va a pasar lo mismo. Vamos a hacer, más bien vamos a hacer lo mismo. Espérenme. Cargan, no terminen el macizo y en el primer macizo de estos vamos a hacer lo mismo. Solo en estas dos esquinas, en esta y en esta, que es el frente del calcetín o pantufla. Hay gente que los usa de pantuflas. Okay. Y otra vez de 2 en 2. No me gusta meterlos aquí porque se hace un hoyo, miren, más grande. Entonces, es tomarlos en el centro de cada macizo de subida. Vamos a llegar al centro de atrás. Nos faltan estos dos. Aquí uno. Y aquí el otro. Ahora dejamos esto todavía abierto. En este, que fue la primera cadena de subida, vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí vamos a cambiar de gancho. Aquí vamos a montar 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto es el resorte. Si lo quieren más largo, lo pueden tejer más largo. O si lo quieren más cortito, nada más pónganle menos cadenas. Otra cadena para dar la vuelta. Y vamos a tejer puros medios puntos. Voy a acomodar. Diez, 11 y 12. Nos vamos. Perdón. Nos vamos hacia acá, hacia la izquierda. Tomamos uno y lo deslizamos. Otro y lo deslizamos. Volteamos y vamos a tejer otra vez 12 medios puntos tomados por el punto de atrás para hacer el resorte. Nos faltan 3. En esta puntada de resorte, como siempre, cuando es la parte de hasta arriba, que va a quedar orilla, me gusta tomar los dos para que se vea bonita y se haga una ondita. Volvemos a voltear. Aquí también tomamos los dos, o sea, el hilo de adelante y el de atrás. Los otros 11 los vamos a tomar por atrás. Quien quiera ir contando, por ejemplo, 3, cuenta el primero también, 4, o cuenten por cadenas, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, este ya lo tomamos, el que sigue. Tomamos y deslizamos 2 veces. Volvemos a voltear y otra vez nuestros 12 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una cadena otra vez. Volteamos. Este completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este ya, el que sigue. 1, 2 y volvemos a hacer lo mismo. Ok, a ver. Así nos vamos a seguir en toda la vuelta para acá. Esta es la parte del empeine, este es el costado del pie. Le vamos a dar toda la vuelta y haciendo exactamente lo mismo. Y nos vemos aquí para cerrar, terminar y cerrar. Ahorita nos vemos. Ok, a ver, ya le dimos toda la vuelta. Vamos a hacer los 2 últimos puntos. Deslizamos, deslizamos y aquí vamos a subir. 1, los 12 últimos y vamos a terminar arriba. Aquí lo tenemos. Y vamos a hacer esto. Vamos a tomar hilo. Cortamos. Y lo que vamos a hacer es sacarlo. Vamos a voltear nuestro calcetín. Ahorita vamos a cerrar este. Tomamos nuestra aguja. Se preguntarán por qué estoy usando aguja. En este caso, como los calcetines, pantuflas, para lo que lo vayan a ocupar,
ocupan, si lo hago con gancho, queda como más bultoso en este caso. Entonces, al hacerlo con aguja, procuro que no queden nudos, que queden los menos como bultos posibles en nuestros pies, para que nos quede rico. Ok, aquí ya llegamos a donde unimos el talón, la parte de atrás del talón. Ok, y vamos a bajar. Aquí vamos a tomar, miren, solo las dos de afuera. Es este. Aquí vamos. Aquí no necesitamos contar ni nada. Es como nos toque. No lo estiren mucho. Y aquí nada más vamos a hacer esto. Y vamos a esconder aquí mismo nuestro hilo. Por lo que les decía, para que no nos lastime los pies. Va a seguir hacia arriba. Y cortamos este hilo. Ahora vamos a rematar el aro o círculo mágico. Acuérdense que siempre vamos a ir, lo cerramos otra vez y vamos a ir hacia donde va el hilo, que va hacia este lado. Ahora sí, tomamos tantito de aquí. Otra vez. Y solo nos vamos a regresar una vez. Y listo. Vamos a voltear. Y aquí lo tenemos. Miren. Acá ya tenemos nuestro par. Ah, les voy a dar esta medida porque les puede ayudar. De los 24 centímetros, aquí hasta el empeine tenemos 17,5. Miren. Y aquí tenemos restante. Entonces ustedes saquen en parte proporcional si lo quieren hacer más largo, como les decía al principio, o lo quieren hacer más angosto o más corto, como ustedes gusten. Igual esto a veces, si lo doblan, es igual también, si deciden que así les acomoda usarlos. Se puede tejer más, nada más aumentenle más puntos, o se puede hacer hasta aquí, a la mitad, 6 puntos. Si quieren, suscríbanse al canal si les está gustando el contenido. Pues diviértanse. Saludos, gracias, bye.